Hola a todos y todas, tal como me habíais pedido, os dejo otro vídeo explicativo con la contabilización de envases y embalajes con facultad de evolución, donde voy a explicar un poco cuáles son las cuentas que se utilizan en estos supuestos contables y, como en el resto de vídeos, lo veremos con un ejemplo. Bueno, en la práctica, en contabilidad, cuando se produce una compra o una venta de cualquier tipo de producto o de existencia, a veces estos productos van acompañados de una serie de envases o embalajes que simplemente tienen la función de proteger ese producto y de que esté o de que llegue al cliente en las condiciones óptimas. Por un lado, para ello el Plan General Contable ofrece dos cuentas para registrar este tipo de existencias, la cuenta 326 embalajes y la cuenta 327 envases. Sin embargo, son cuentas que solo se van a utilizar al cierre del ejercicio con el objetivo de regularizarlas. Del mismo modo que en otro vídeo hacíamos asientos de regularización de existencias de mercaderías. De tal manera que, igual que ocurre con las compras y las ventas del resto de tipos de existencias, los envases y embalajes que van circulando entre proveedores y clientes en estas operaciones de compras y ventas se van a registrar en cuentas diferentes a las anteriores, dependiendo de si se trata de una compra o de una venta. Dependiendo del tipo de operación que realicemos, se puede producir distintas situaciones que nos hagan que la contabilidad de estos envases y embalajes sean distintas. En primer lugar, veremos ahora a través de un ejemplo que cuando se produce una compra o venta con embalajes, yo tengo que calcular el IVA soportado o el IVA repercutido de esos envases. A partir de aquí se pueden dar tres situaciones. Si estamos en una operación de compra, se puede dar una primera situación en la que, una vez compradas las existencias a mi proveedor, yo le devuelva a este los envases y embalajes que acompañaban estas existencias. En este caso, lo que tendré que hacer en un asiento posterior es una corrección del IVA soportado por estos envases que no debería pagar puesto que los estoy devolviendo. La segunda situación sería que, además de la compra de existencias, yo me quedo también los envases. De tal forma que tendríamos que registrar una compra en la cuenta 602 otros aprovisionamientos. Y se puede dar una situación que sea una combinación de las dos anteriores y que veremos ahora a través de un ejemplo. Por otro lado, si estoy en una operación de venta, se pueden producir las tres mismas situaciones. En primer lugar, que mi cliente me devuelva los envases y embalajes una vez recibidas las existencias y, por lo tanto, en un asiento posterior debería corregir ese IVA repercutido, ese IVA que yo no debo cobrar a mi cliente por los envases, puesto que me los está devolviendo. O el cliente se puede quedar con los envases, de tal manera que nosotros, como empresa vendedora, deberíamos registrar un ingreso por esa venta. Un ingreso en la cuenta 704 que veremos ahora. Del mismo modo que en la situación de compra, también se puede producir una situación mixta entre las dos anteriores. Así que vamos a ver un ejemplo que es como más fácil se entiende esto. Vamos a poner primero un ejemplo de una operación de compra y luego de una operación de venta. En este primer ejemplo tenemos una empresa que ha comprado mercaderías a crédito por valor de 9.000 euros y el proveedor además le ha facturado 1.000 euros en concepto de envases con facultad de devolución. Bueno, pues vamos a contabilizar esta operación en los siguientes casos. Primer caso, que la empresa se quede todos los envases. Segundo caso, que la empresa devuelva los envases. Y tercer caso, una combinación de los dos anteriores, y es que de los 1.000 euros que el proveedor nos ha facturado de envases, devolvamos todos excepto una parte que quedaron inservibles por valor de 600 euros. En primer lugar, registraríamos la compra de mercaderías, bastante sencillo. A la cuenta de gastos del grupo 6, a la cuenta de compras de mercaderías que ya conocemos, deberíamos incorporar una cuenta que registre esos envases y embalajes a devolver a proveedores.
de tal manera que cuando yo contabilizo el IVA soportado de esta compra, debo tener en cuenta no solo la compra de mercaderías, sino también el IVA de los envases que vienen acompañando a estas mercaderías. En este caso, como la compra es una compra a crédito, utilizaríamos la cuenta de proveedores como contrapartida. Bien, ¿qué ocurre en el primer caso? En el caso de que, una vez que hemos comprado las existencias, me quede con todos los envases. Bueno, pues lo que deberemos hacer es lo siguiente. Deberemos contabilizar como gasto una compra de esos envases a través de la cuenta 602 compras de otros aprovisionamientos y la contrapartida sería la cuenta de envases y embalajes a devolver a proveedores que habíamos registrado en el primer asiento y por lo tanto, si ahora la anotamos en el haber del libro diario, la dejamos saldada a cero, puesto que los envases y embalajes ya no los tengo que devolver, sino que me los he quedado. ¿Qué ocurre en caso contrario? En caso de que la empresa decida devolver todos los envases. Bueno, pues en primer lugar, de igual modo que en el asiento anterior, deberíamos dar de baja los envases y embalajes haciendo una anotación en el haber por esos 1.000 euros. Pero además tendríamos que hacer una corrección del IVA soportado. El IVA soportado que contabilicé en la primera compra era un IVA tanto de las existencias como de los envases. Si en este caso yo no me voy a quedar esos envases y los voy a devolver, no tendría por qué pagar el IVA soportado de estos. De tal manera que lo que hago es corregir el IVA soportado de esos envases, el 21% de los 1.000 euros de envases 210, haciendo una anotación en el haber del libro diario en la cuenta Hacienda Pública IVA soportado. Es decir, disminuyo el IVA soportado del primer asiento de la compra. Como la compra fue a crédito, utilizaré la cuenta de proveedores como contrapartida en el debe. Es decir, a mi proveedor ahora le debo 1.000 euros de envases más 210 de IVA menos de dinero. Y planteamos un tercer caso en el que la empresa devuelva una parte de los envases y otra nos la quedemos o en este caso los tengamos que pagar porque han quedado inservibles por valor de 600 euros. El esquema sería el siguiente: de los 1.000 euros de envases tenemos que comprar 600 o pagar 600 porque han quedado inservibles y devolveremos los 400 restantes. Bueno, en el asiento haremos una combinación de los dos casos anteriores. En cualquiera de los tres casos, la cuenta de envases y embalajes a devolver tiene que desaparecer de la contabilidad y por tanto se anota en el haber por 1.000 euros. Y del mismo modo que hacíamos en el caso número 2, deberemos corregir el IVA soportado de aquellos envases que vaya a devolver. De aquellos envases que como devuelvo no debería pagar su IVA. Si devuelvo envases por 400 euros, yo corregiré el IVA soportado haciendo el 21% de esos 400 euros. 84 euros que anotaré en el haber del libro diario, igual que en el caso 2. Por otro lado, los envases que tengo que pagar aparecerán registrados en la cuenta 602 compra de otros aprovisionamientos, en el debe del libro diario a través de esta cuenta de gasto del grupo 6. Y por último, la contrapartida sería proveedores, donde yo tendría que reducir la deuda con el proveedor. De todo el dinero que registré como deuda en la cuenta de proveedores en la primera compra, ahora a ese proveedor ya no le debo 400 euros de envases que le voy a devolver, ni el IVA de esos 400 euros de los envases devueltos. Es decir, tendríamos que disminuir la deuda con el proveedor en 484 euros. Este mismo ejemplo lo podemos aplicar también para una venta de mercaderías. Proponemos ahora un ejemplo en el que una empresa ha vendido productos terminados por valor de 5.000 euros y además hemos contabilizado en la factura unos contenedores retornables por importe de 500 euros.
esta empresa cobra al contado el importe de la venta a través de su cuenta corriente. Bueno, pues igual que en el caso anterior de la compra, vamos a ver cómo serían los asientos en el caso en el que el cliente no nos devuelva los contenedores y se los quede, es decir, que la empresa venda esos envases y embalajes. En el caso de que la empresa los reciba de vuelta. Y un tercer caso que sea la combinación de los dos anteriores, donde la empresa reciba devueltos esos contenedores, excepto una parte que quedaron inutilizados por valor de 200 euros. El primer asiento de la venta sería muy sencillo. A la cuenta de ingreso, que en este caso es la 701, venta de productos terminados por valor de 5.000, tendríamos que añadirle una cuenta que recoja los envases y embalajes a devolver por los clientes, por valor de 500 euros. En este caso, la cuenta sería la número 437. De tal manera que el IVA repercutido que registro en esta venta tiene que tener en cuenta, además de los 5.000 euros de productos terminados vendidos, los 500 euros de los envases que acompañan a estos productos terminados y van a parar al cliente. Como es una venta que se cobra al contado, la contrapartida que utilizamos en el debe sería la cuenta de bancos. En el primer caso de que la empresa venda todos los contenedores, la contabilización sería muy sencilla. Como hemos vendido los envases y embalajes, yo registraré un ingreso en una cuenta del grupo 7. Utilizaré la cuenta 704, ventas de envases y embalajes, anotando su importe en el haber del libro diario, como cualquier otra cuenta de ingreso. Y la cuenta de envases y embalajes a devolver por clientes debería desaparecer de mi contabilidad anotándola en el debe del libro diario. ¿Qué ocurre en el caso contrario? En el caso de que la empresa reciba devueltos todos los envases y embalajes. Igual que en el ejemplo anterior y que en cualquier situación, la cuenta de envases y embalajes a devolver desaparece de mi contabilidad haciendo un apunte en el debe del libro diario. Sin embargo, debería corregir el IVA repercutido de la primera venta. En la venta cobramos un IVA repercutido sobre 5.000 euros de productos vendidos, pero también cobramos el IVA de los 500 euros de envases y embalajes. Si en este caso el cliente nos va a devolver todos esos envases, yo no debería cobrar el IVA de estos envases devueltos. Así que lo que haré es corregir ese IVA, corregir el 21% de los 500 euros de envases, haciendo una anotación en el debe del libro diario. Es decir, lo que estoy haciendo es disminuir el importe del IVA repercutido. Como la primera venta se cobró al contado a través de bancos de nuevo es la forma en la que hago la devolución del dinero a mi cliente. La devolución del dinero por los envases con su IVA repercutido. Por último, planteamos un caso que combina los dos anteriores, donde la empresa recibe devueltos los envases y embalajes, excepto una parte que quedaron inutilizados por valor de 200. Es decir, de los 500 euros de envases que facturamos al cliente, este nos devuelve 300 y los otros 200 asume el cliente el coste por haber quedado inservibles. Combinamos entonces los asientos del caso 1 y 2. En primer lugar, tendríamos que dar de baja la cuenta de envases y embalajes a devolver por clientes, haciendo un apunte en el debe del libro diario. Y a continuación, deberíamos tratar los envases vendidos y los envases devueltos. En cuanto a los envases devueltos, como comentábamos en el caso 2, debería haber una corrección del IVA repercutido. Si este cliente nos devuelve envases por 300 euros, yo no debería cobrar el IVA repercutido de esos envases que el cliente no se ha quedado. Por lo tanto, el 21% de 300 euros, 63 euros, se anotarán en el debe del libro diario en la cuenta Hacienda Pública IVA repercutido. Lo que haré es disminuir el IVA repercutido de la primera venta.
Al mismo tiempo, tengo que corregir o tengo que devolver, en este caso, un dinero a mi cliente que le he cobrado en la primera venta. Si este cliente me devuelve envases por valor de 300 euros, yo le haré una transferencia bancaria devolviéndole los 300 euros de envases y además su IVA repercutido. Es decir, en total le devolveremos 363 euros que se anotarán en el haber del libro diario en la cuenta de bancos. En cuanto a los envases que hemos vendido o que en este caso tiene que asumir el cliente porque han quedado inutilizados, para nuestra empresa vendedora supondrán un ingreso. Un ingreso que contabilizaremos en la cuenta 704, ventas de envases y embalajes. Aquí no contabilizamos el IVA repercutido de esa venta porque ya está contabilizado en el primer asiento de la venta. De este modo quedaría cuadrado el asiento. Muy bien, con esto terminamos el vídeo. Espero que os haya servido para aclararos un poco más en la contabilización de compras y ventas con envases y nos vemos en los siguientes vídeos.